Por favor, le pido que si se pone de pie conmigo, vamos a leer la palabra de Dios para comenzar nuestra predicación, nuestro estudio en este día, un hermoso día que Dios nos regala. Les pido por favor que vayan conmigo a Colosenses 1 y vamos a estar leyendo de los versículos 24 al 29 del día de hoy. Así que todos a una voz, hermanos, por favor. Dice la palabra de Dios: Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Les pido por favor que inclinen su rostro conmigo, vamos a orar a nuestro Dios. Señor Padre Santo, Creador de todo, el Dios Todopoderoso, nuestro Padre eterno, Señor, te damos las gracias a ti, Padre, en este día, Señor. Venimos humildemente, Padre, reconociendo tu grandeza, Señor, reconociendo que tú eres Dios, Padre, y no nosotros. Señor, venimos en el nombre de tu Hijo Jesús y te damos gracias, Padre, por perdonar nuestros pecados, Señor. Porque has sido bueno, Padre, porque no nos has pagado de acuerdo a nuestras obras, Señor, sino que nos has tratado y nos has dado, Señor, de acuerdo a tu misericordia, Padre. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu amor, gracias porque eres bueno, Padre. Señor, venimos también, Padre, pidiéndote que por favor en este día, Señor, por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, podamos conocer cada día más de ti, Señor. Podamos crecer, Señor, espiritualmente, Padre. Podamos, Señor, conocer más de tu carácter, más de tu plan perfecto, Señor, más de tu voluntad, Padre, que tienes, Señor, para nosotros. Padre, tú conoces nuestro corazón y nuestro deseo, Padre, es agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos de tu palabra, Señor. Te pido que me uses, Padre, que me ayudes a predicar tu palabra, Señor, fielmente. Que todo lo que se diga, Padre, sea para tu gloria y honra, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Bendice este servicio, Padre. Que todo sea para alabanza de tu gloria, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Gracias. Amén y amén. Hermano, por favor, puede tomar asiento. Gracias a Dios de nuevo porque nos permite estar aquí, hermanos. Dios es bueno. Hermanos, el día de hoy continuaremos con nuestro estudio en el libro de Colosenses, como lo había anunciado la semana pasada. Trataremos de terminar este primer capítulo de Colosenses la semana que viene, si Dios así lo permite. La semana pasada veíamos los versículos 24 y 25 y Pablo nos hablaba de su ministerio. Pablo nos decía cómo es que él fue hecho ministro y cómo él hacía su parte por la iglesia de Cristo. Y cómo mientras él hacía todo esto, él se gozaba en este sufrimiento que él padecía. El día de hoy nuestro enfoque serán los versículos 26 y 27. Y como lo anuncié para la semana que viene, si Dios lo permite, estaremos terminando el capítulo 1 con los versículos 28 y 29. Entonces, hermanos, el día de hoy será la continuación de lo que Pablo nos ha estado diciendo en los versículos anteriores. Si usted ha estado aquí en las predicaciones anteriores, Pablo en el versículo 23 sale de ese himno glorioso a Cristo que empezó en el versículo 15. En el versículo 23 hace una transición a su ministerio.
el día de hoy Pablo continuará con su ministerio y nos explicará el mensaje que él llevaba, el mensaje por el cual él sufría y por el cual estaba en prisión, hermanos. Este mensaje que era enviado a los hermanos de Colosas servía de esperanza para esos hermanos. Si recuerda, hermanos, le platiqué que falsos maestros se estaban infiltrando a esa iglesia en Colosas. Pero también, hermanos, el día de hoy yo espero y le ruego a Cristo que sea también, que podamos tener esperanza en Cristo, que podamos ver todo lo que Él ha hecho. Que este mensaje nos sirva de esperanza a nosotros en nuestra vida cristiana, hermanos. En medio de sufrimientos, en medio de la prueba, en medio de aflicciones, en medio de cualquier cosa que usted esté pasando. Inclusive si alguna vez alguno de ustedes ha dudado del plan perfecto de Dios para salvar a los pecadores, este mensaje es para ustedes. ¿Y qué veremos el día de hoy, hermanos? Bueno, como lo dije, veremos la continuación de Pablo y en su ministerio, y nuestros puntos del día de hoy serán el misterio oculto, el misterio manifestado y el misterio que es Cristo en nosotros. Así que Dios nos ayude a comprender este misterio, que nos ayude también a vivir de acuerdo a esta verdad, este misterio, y que también nos ayude, hermanos, a proclamar esta verdad que tenemos en Cristo. Así que por favor le pido su atención y vamos a comenzar con el versículo 26. Dice así la palabra, y este será nuestro primer punto, el misterio oculto. Dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hermanos, si usted nota ahí, el versículo empieza con la frase, es decir. Esta frase, esta pequeña frase conecta el versículo 26 que leíamos, perdón, el versículo 25 que leíamos la vez pasada con el versículo 26, donde Pablo nos decía que él había sido hecho siervo de la iglesia conforme a la administración que Dios le había dado, esa mayordomía de la que hablábamos, que fue de pura gracia y que fue para beneficio de la iglesia. También hablábamos cuál fue el propósito de esto y él decía que era predicar la palabra de Dios. Entonces, vamos a conectarlos los dos. Él terminaba diciendo que predicaba la palabra de Dios y luego dice, es decir, versículo 26, el misterio que había estado oculto. Hermanos, Pablo al predicar la palabra de Dios hacía su parte por el cuerpo que es la iglesia, y al predicar la palabra fielmente, Pablo predicaba el misterio. Este misterio que nos dice ahí la palabra de Dios que había estado oculto. Tal vez una de las preguntas que pueden surgir de inmediato es, bueno, ¿y qué es ese misterio? ¿De qué se trata o qué significa? Y la respuesta la veremos un poco más adelante, pero la palabra misterio o mysterion en el griego, aunque suena como algo que no se puede conocer o algo imposible de saber, en verdad, hermano, lo que se está refiriendo aquí en este versículo es a algo que no era muy claro, pero que ahora ha sido revelado por Dios. La palabra misterio aparece 27 veces en el Nuevo Testamento y es usada principalmente por el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, aquí en específico en nuestros versículos del día de hoy, el misterio que Pablo predicaba, que Pablo se refiere, lo leímos en el versículo 27, pero se refiere a Cristo y no solo a Cristo, sino dice la palabra Cristo en nosotros, en los gentiles. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero hermanos, sin duda, si usted ha leído la Biblia, si tiene ya tiempo o tal vez es nuevo también, pero entendemos que hay cosas en la palabra de Dios que son difíciles de entender. Cosas que son secretas y que solo le pertenecen a Dios. Que jamás, por más que intentemos, podemos comprenderlas. O por lo menos podemos comprenderlas de este lado de la eternidad, hermanos. Deuteronomio 29:29, un versículo muy conocido, dice, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Al Señor nuestro Dios. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre,
a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Hermanos, las cosas secretas jamás podremos conocerlas porque así lo ha decidido Dios soberanamente. Agustín de Hipona, obispo de la iglesia en el siglo III, o mejor conocido como San Agustín, decía que él adoraba el misterio de Dios, o que adoraba en misterio a Dios. En específico, Agustín de Hipona se refería a la Santísima Trinidad, a la doctrina de la Trinidad. San Agustín creía esto, creía que la mente humana no podía comprender completamente a Dios y que intentar hacerlo era como intentar meter toda el agua del mar en un pequeño agujero, es decir, algo imposible. Entendemos, hermanos, que hay cosas secretas que solo le pertenecen a nuestro Dios, que hay misterio en la palabra de Dios. Por ejemplo, hermanos, si les pregunto si entendemos completamente la doctrina de la Trinidad, o si entendemos completamente o plenamente la doctrina de la unión hipostática de Cristo, una persona con dos naturalezas, completamente hombre, completamente Dios. Hermanos, en verdad que no lo entenderíamos. Son cosas, estas doctrinas son cosas que vemos en el texto, son cosas que creemos y que entendemos hasta cierto punto, hermanos, pero que se nos haría imposible comprenderlas completamente. Esto sería imposible. Y hermanos, es necesario que nosotros aceptemos esta verdad. Es necesario y es bueno que así sea, hermanos. Porque nuestro Dios es un Dios que va mucho más allá de nuestra mente. Él es Dios y nosotros no. Él es creador y nosotros somos criaturas, hermanos. Pero también, hermanos, hay cosas que Dios en su misericordia, en su amor, por su voluntad ha decidido revelarnos a nosotros. Sin duda, hermanos, que el mero acto de que Dios se revele a nosotros, de que Dios nos informe, nos deje saber que hay un Dios, eso ya, hermanos, es algo grandioso, algo misericordioso de su parte. Hermanos, ya lo hemos estudiado como la creación, dice el Salmo 19, dice que los cielos proclaman la gloria de Dios. Si leemos Romanos 1, nos dice que sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Hermanos, Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado a nosotros. Y así como Dios se ha revelado a nosotros, también hay cosas que Dios en su voluntad y en su soberanía ha decidido ir revelando poco a poco. Estoy hablando cosas de su carácter, cosas del plan eterno que Dios tiene, de su voluntad. A lo largo de la historia bíblica podemos verlo. Una de las razones, hermanos, si usted me pregunta cuál sería tu libro favorito de la Biblia, muchos dirían Efesios, Romanos, a lo mejor un Evangelio, pero uno de mis favoritos es el libro de Génesis. Y preguntémonos, ¿qué conoceríamos de Dios si solamente tuviéramos el libro de Génesis con nosotros? Yo creo que mucho conoceríamos de Dios. Hermanos, en el libro de Génesis podemos ver a Dios como el creador de todo, como el Dios misericordioso, como el Dios de pactos, el Dios de promesas, el Dios que bendice, el Dios de verdad, el Dios de juicio, el Dios santo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, el carácter de Dios lo va revelando poco a poco a lo largo de su palabra. De la misma manera, hermanos, escucha esto, el plan perfecto de Dios para salvar a sus escogidos es algo que fue, escuche, pactado en la eternidad. Se llama el pacto de redención entre la Trinidad, pero es algo que ha sido o que está siendo revelado a lo largo de la historia, que fue revelado a lo largo de la historia bíblica, hermanos. ¿Me refiero a qué? A su evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación para pecadores por medio de la obra de Cristo. ¿Qué más? ¿Quién vendría a salvar a su pueblo?
Podemos irlo viendo en la palabra de Dios poco a poco. El Hijo se encarnaría, vendría a morir por nuestros pecados. ¿Cómo es que se llevaría a cabo todo esto? Bueno, el Padre enviaría al Hijo. El Hijo se encarnaría, el Hijo vendría a morir y el Espíritu Santo aplicaría la obra a todos los creyentes. ¿Y quiénes serían los beneficiarios de esta obra de salvación de Dios? Todas las naciones de la tierra, pecadores escogidos por Dios de toda lengua, toda tribu y toda nación. Eso es algo que Dios fue pactado en la eternidad, que dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, pero que poco a poco en su palabra Dios va revelando a nosotros, algo que se conoce también como revelación progresiva. Hermano, todo esto no fue algo que Dios dio a conocer así en un mensaje y todos lo entendimos. No, hermanos, poco a poco Dios lo fue revelando. Volvamos a nuestro versículo del día de hoy y ahorita vamos a encajar todo. Lo leo de nuevo, dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas. Hermanos, el misterio que Pablo predicaba había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas. Esta frase de siglos y generaciones se refiere a épocas largas de tiempo y a las varias generaciones que han pasado a lo largo de este tiempo, hermanos. Esto quiere decir que este misterio estaba oculto, no era muy claro por mucho tiempo a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. Y podemos decir que estuvo oculto desde Adán hasta la venida de Cristo. A lo largo de este tiempo, hermanos, todos estos años que pasaron, Dios iba dando detalles, iba esclareciendo el misterio, iba revelando un poco más y un poco más y un poco más, alumbrando este misterio de Cristo en nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo este misterio no era muy claro. Y recordemos, cuando digo no era muy claro, es simplemente que no teníamos todos los detalles a precisión. Empecemos con Génesis 3:16, dice la palabra. Dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Aquí es lo que se le dice el protoevangelio. Alguien vendrá, alguien herirá la cabeza de la serpiente, alguien de la simiente de Eva. No se dice quién, no se dice cuándo, solo que aplastaría a la serpiente. Génesis 12, 2 al 3. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa a Abraham sería bendición, en Abraham serían benditas, dice, todas las familias de la tierra. Algo vendría de la simiente de Abraham, segunda de Samuel 7, 12 y 16. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. De nuevo, ahí, hermanos, segunda de Samuel, anunciando que alguien vendría, descendiente de David, alguien que edificaría casa para Dios, un templo, alguien que su reino permanecería para siempre. Isaías 53, 10 al 12, dice la palabra, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho.
Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. El siervo sufriría, se entregaría como ofrenda, vería su descendencia, dice la palabra. El siervo justificaría a muchos y cargaría nuestras iniquidades. Hermanos, si quiero continuar, podemos sacar versículo tras versículo tras versículo, mostrando cómo este misterio era anunciado, pero no teníamos todos los detalles a precisión. No era muy claro ni cómo lo haría Dios. Entendemos de lo que acabamos de leer, hermanos, que alguien vendría, que de la simiente de Eva, de Abraham, de David, alguien que aplastaría a la serpiente, alguien en quien serían benditas todas las naciones, alguien que edificaría un templo a nuestro Dios, alguien que reinaría con un reino eterno, alguien quien sufriría hasta la muerte, alguien que justificaría a muchos. Este misterio, hermanos, estuvo oculto, no era muy claro. Ahorita van a decir, bueno, pues lo estamos leyendo y yo lo entiendo muy bien. Sí, hermanos, pero nosotros ya tenemos la revelación completa, tenemos el misterio que es Cristo. Nosotros, hermanos, al leerlo, gracias a Dios lo entendemos. Este misterio es Cristo. Pero antes estaba oculto. Antes no había muchos detalles. A lo largo de la historia se iba alumbrando poco a poco. Continuemos con nuestro versículo 26 y saltamos a nuestro punto número 2, el misterio manifestado. Es decir, repito el versículo, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero dice, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. El pero, hermanos, contrasta el tiempo pasado que acabamos de leer, que acabamos de ver, con el tiempo presente. Anteriormente oculto, ahora ha sido manifestado a los santos. Ha sido manifestado, hermanos, es decir, ha sido sacado a la luz, ha sido puesto en manifiesto, ha sido aclarado, ha sido expuesto. Hermanos, el misterio ha sido revelado, ha sido traído a la luz. Y la palabra de Dios dice que ha sido revelado a sus santos. Esta referencia a los santos, algunos comentaristas mencionan, hermanos, que se refiere a los apóstoles y profetas, a los que Dios usó para llevar este mensaje, este misterio a las naciones. Vamos a leer Efesios 3, 4 al 5, para ver qué nos dice. Dice, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese mismo misterio, Pablo en Efesios 3 está hablando del mismo misterio. Entonces vemos ahí que dice a sus santos, apóstoles y profetas, a ellos fue revelado. Y esta interpretación, hermanos, creo que es correcta, pues este misterio fue revelado a ellos primordialmente con el propósito de ¿qué? De llevar el mensaje a todos. Pero también, hermanos, este misterio no solamente fue revelado a ellos, sino también a todos los santos, es decir, a todos los creyentes en Cristo, a todo creyente que ha sido apartado y consagrado a Dios. Este misterio, hermanos, que no era muy claro anteriormente, ahora ha sido revelado a nosotros. Todo esto, hermanos, gracias al Espíritu de Dios. Vamos a continuar leyendo. El versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahí vemos de nuevo, versículo 27, empieza a quienes Dios quiso dar a conocer. Está hablando de sus santos. A sus santos es a los que Dios quiso dar a conocer este misterio, hermanos. Esta revelación que es divina, hermanos, vemos ahí la intención de Dios. Dice, Dios quiso dar a conocer. Dios soberanamente así lo quiso. Esto no es algo que nosotros, porque somos muy inteligentes, lo entendimos. Aunque yo sé que son inteligentes ustedes, hermanos.
No, hermanos, Dios ha escogido a sus santos para dejarnos conocer estas verdades tan hermosas. Que aquí se les llama, si sigue leyendo ahí el texto, dice riquezas de la gloria de este misterio. Esta frase, hermanos, riquezas de la gloria de este misterio, nos comunica que esto que Dios le ha concedido a los santos conocer, el misterio que Dios ha traído a la luz, no es algo meramente intelectual, no es algo que nada más se conoce, se sabe y ya. Es algo mucho más profundo, es algo con mucho más valor, algo mucho más profundo, algo más espiritual. Esta frase, hermanos, de las riquezas de la gloria de este misterio, nos expresa lo valioso, lo abundante y lo glorioso de este misterio revelado. Estas riquezas de la gloria, hermanos, son bendiciones espirituales profundas, gloriosas, que acompañan este misterio. Estas bendiciones, estas riquezas, como lo dice ahí la palabra de gloria, se encuentran entre los gentiles. Entre el pueblo que no era pueblo de Dios, el pueblo que los judíos despreciaban. Vamos a tomar un momento, hermanos, para que pienses en un momento algo que tú creas que es muy valioso. Algo que tú creas que si lo tuvieras o a lo mejor lo tienes ya, si a lo mejor dices, eso es algo muy valioso para mí, esto yo lo quiero, eso lo tengo, no vaya a pecar, hermano, tampoco. No vaya a desear un Lamborghini o un... Pero hermanos, algo que pensemos es valioso, esto para mí es muy valioso y tal vez puede ser algún familiar. Puede ser a lo mejor nuestra salud. Pero hermanos, déjame decirte que nada de eso se compara con las riquezas de la gloria que tenemos en Cristo. ¿Y cuáles son estas riquezas de la gloria? Entre los gentiles vamos a verlo. Continuar leyendo versículo 27 y vamos a entrar a nuestro punto número 3, el misterio Cristo en nosotros. Dice que esta riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria o de la gloria. Hermanos, el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, como dice la palabra. Y las riquezas de la gloria son Cristo, hermanos. Y no más es Cristo, sino Cristo entre los gentiles. Esto quiere decir Cristo en los gentiles, en el pueblo no escogido de Dios. Y Cristo como nuestra esperanza de la gloria. Esto significa, hermanos, que la salvación, las promesas, el Mesías, etcétera, etcétera, no eran exclusivas del pueblo judío. Ahora ustedes y yo como gentiles, hermanos, tenemos esta riqueza y esta esperanza de la gloria. Ahora tenemos algo más valioso que cualquier cosa material que podamos haber tenido o tener o atesorar, o cualquier esperanza puesta en el mundo. Ahora tenemos algo más grande que es a Cristo. El comentarista William Barclay dice esto sobre el misterio. Dice, el misterio era que la gloriosa esperanza del Evangelio no era solamente para los judíos, sino para todos los seres humanos en todas partes del mundo. Esto es, hermanos, lo que no era tan claro en el Antiguo Testamento. El misterio oculto del cual no teníamos todos los detalles. Pero escuche bien, hermanos. Aunque no teníamos todos los detalles y aunque estaba oculto, este siempre fue el plan A de Dios. Dios no se equivocó, Dios no cambió de plan, Dios no se arrepintió. Vamos a leer de nuevo Efesios 3. Vamos a leer del 4 al 8, dice, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme el don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy
menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, el cual había sido hecho ministro para beneficio de la iglesia, fue el encargado de llevar este mensaje, este glorioso mensaje a los gentiles. El misterio que en Cristo los gentiles también son parte del pueblo de Dios, coherederos, dice la palabra, miembros del cuerpo, participando igualmente de las promesas en Cristo mediante el Evangelio, hermanos. Vamos a leer Efesios 2, 11 al 22, para que se nos quede más claro esto. Dice la palabra: recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Dice la palabra: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a vosotros que estabas lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también nosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, este era nuestro estado antes de Cristo. Dice la palabra: separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos, sin esperanza, sin Dios. Pero ahora en Cristo, dice la palabra, por su sangre hemos sido acercados. Cristo es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de separación. Y dice que por medio de Cristo, los dos, judíos y gentiles, tenemos entrada al Padre. Hermanos, las riquezas de la gloria de Dios están en el pueblo gentil. Sin duda que los judíos entendían o pensaban que solo era para ellos estas promesas, que solo el pueblo de Dios sería beneficiado de estas promesas. Sin duda también a ellos se les dio pactos, la ley, las promesas, los patriarcas, pero dice la palabra de Dios que todo eso eran sombras de lo que vendría en Cristo. Hermanos, la idea de que los gentiles tuvieran acceso a Dios, de que los gentiles tuvieran acceso a las riquezas de la gloria de Dios, de que los gentiles tuvieran acceso al Dios de Israel, al Dios que moraba en el pueblo, hermanos, que ahora iba a morar en el pueblo gentil. Eso era una locura para los judíos. Pero hermanos, en Cristo se cumplen todas estas cosas. Cristo entre los gentiles no era un plan B, era un plan A, era un propósito eterno de Dios. Hermanos, Israel sí era el pueblo escogido de Dios, pero fue con un propósito. El propósito era bendecir a las demás naciones. El propósito era dar a conocer el nombre de Dios. Vamos a leer Génesis 22, 16, 18. Dice así la palabra: y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, hablando de Abraham ahí, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Hermanos, Dios promete a Abraham que multiplicaría su descendencia, que de su simiente serían benditas
todas las naciones. Vemos cómo se cumple esto. Vamos a leer Gálatas 3, cómo se cumple en Cristo. Gálatas 3, de 6 a 9, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Vamos a saltar a Gálatas 3, 23 al 29 y dice: y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Hermanos, este versículo que se saca de contexto para justificar el pastorado femenino, hermanos, pero se está refiriendo a que Cristo nos conducía, la ley nos conducía a Cristo. Ahora ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Todos sois uno en Cristo. Y si sois de Cristo, somos herederos de esa promesa, hermanos. Mire cómo lo anunciaba Zacarías 9 también, del 9 al 10. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un polillo, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Hermanos, de nuevo Dios y su plan perfecto de que la salvación llegaría a todo el mundo, a todas las naciones, de que su pueblo, que es su iglesia, estaría formado de gente de toda lengua, tribu y nación. Ahora, hermanos, por la fe en Cristo, nosotros que somos considerados gentiles, somos parte del pueblo escogido de Dios. Judío y gentil en un solo cuerpo. Hermanos, pero aquí las riquezas de la gloria también habla de que Cristo estaría no solamente entre los gentiles, pero en los gentiles. Es decir, dentro de nosotros. Salud, hermano. Cristo estaría morando dentro de nosotros, los gentiles. Colosenses 1:27, lo voy a leer de nuevo, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Esta, hermanos, era otra promesa que se había dado al pueblo de Dios, que se cumple en Cristo. Ezequiel 36:25 al 27 dice así: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. La promesa de que Dios pondría su espíritu dentro de nosotros, Ezequiel 37:27 también dice: mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, vendría la hora donde Dios ya no moraría o habitaría en templos hechos por manos, sino que Dios había prometido morar dentro de su pueblo. Hermanos, Dios en Cristo y por medio de su Espíritu moraría en personas de toda nación, no solo exclusivamente del pueblo judío. Vamos a ver cómo se cumple en Cristo eso. Juan 14:15 al 23. Dice Cristo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Quien el mundo, no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada, y haremos con él morada. Hermanos, en Cristo, por el Espíritu Santo de Dios, mora en todos los creyentes. Esto era parte de la promesa que se cumple en Cristo. Romanos 8, 9 al 10 dice: Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu ¿de quién? De Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Todo creyente, tanto judío como gentil, tenemos las excelentes riquezas, hermanos, de Cristo morando en nosotros. 2 Corintios 6:16 dice: ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí citando a Isaías. Hermanos, la iglesia, cada creyente individualmente es el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, dice, y ellos serán mi pueblo. Todo esto, hermanos, por Cristo. Porque hemos sido comprados por precio de sangre. Gracias a todo esto, hermanos, es que nuestra esperanza es Cristo. Leamos el final del versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, y dice, la esperanza de la gloria. Hermanos, nuestra esperanza de la gloria es Cristo. Porque ahora hemos sido hechos pueblo de Dios, coherederos y miembros de un mismo cuerpo. Ahora Cristo mora en nosotros por medio de su Espíritu. Ahora poseemos el misterio dentro de nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Y por eso mismo, hermanos, podemos tener la esperanza de la gloria. Es decir, la certeza de que experimentaremos la gloria, hermanos, al final con nuestro Dios. Fíjense cómo dice Romanos 8, 17, 18. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, al fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Hermanos, en Cristo nosotros tenemos la esperanza de la gloria. En Cristo nosotros tenemos las riquezas de la gloria. Y no hay esperanza fuera de Cristo. Es solo en Cristo que tenemos esta esperanza, hermanos. Vamos a concluir, hermanos. El día de hoy hemos visto el misterio oculto de Dios. El misterio que había estado oculto a lo largo de la historia en las generaciones desde Adán hasta la venida de Cristo. Hemos visto que este misterio fue manifestado a sus santos, fue traído a la luz, fue mostrado, fue revelado, y Dios en su misericordia nos lo dio a conocer a sus santos. Hemos visto que este misterio es Cristo en nosotros, que en Cristo estaban contenidas todas las riquezas de la gloria, que es Cristo este misterio, y que no solo Cristo, sino Cristo dentro de nosotros, el pueblo gentil. Y es Cristo nuestra esperanza de la gloria, hermanos.
Hermanos, el día de hoy, el llamado es a confiar en esta verdad que acabamos de leer y a proclamar esta verdad. Confiar y proclamar. Confiar, hermano, que si tú has puesto tu fe en Cristo, tú eres parte del pueblo de Dios. Ahora tenemos riqueza, esperanza en Cristo, la gloria. Tenemos algo más valioso, hermanos, como el ejercicio que hicimos ahorita, algo más valioso que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Inclusive, hermanos, más valioso que nuestra propia salud, más valioso que algún familiar estimado que tengamos. Hermanos, tenemos a Cristo en nosotros. Y hermanos, en Cristo hemos sido acercados. Cristo es nuestra paz. Ahora Cristo, por medio de su Espíritu, mora en nosotros, en cada creyente, siendo así el templo de Dios. Tenemos la presencia de Cristo entre y en nosotros. Tenemos perdón de pecados. Tenemos la adopción como hijos. Tenemos la justificación por la fe. Tenemos la herencia eterna. Ahora, hermanos, podemos decir, como el apóstol Pablo decía a los Gálatas, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, espero que estemos viendo cuánta riqueza y esperanza tenemos en Cristo. Solo por Cristo y solo por la fe en Cristo. En el contexto de esta carta de Colosenses, hermanos, esto es por lo cual Pablo se gozaba en ese sufrimiento, porque tenía esperanza en la gloria de Cristo. Vamos a leer Colosenses 1, 21, 23, para que nos ayude a entender un poco más, hermanos. Dice, y aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él, Cristo, hermanos, os ha reconciliado con su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Antes alejados, hermanos, antes enemigos de Dios, ocupados en malas obras. Ahora hemos sido reconciliados con Dios mediante Cristo, mediante su carne, mediante su sangre, para presentarnos, dice la palabra, santos, hermanos santos, sin mancha, irreprensibles. No va a haber nada que te pueda acusar en ese día. Nada, hermanos. Hermanos, qué riqueza y qué esperanza más grande tenemos en Cristo. Y amigos y hermanos, si hay alguien aquí que se encuentra sin Cristo, usted sigue en este estado. Sigue sin Cristo, sigue sin esperanza, alejado de Dios, en contra de Él. Pero quiero decirte que no tiene que ser así. No tiene que ser así. Como lo acabamos de leer, Cristo murió en su cuerpo de carne y nos reconcilió con el Padre. Cristo vino a este mundo. Cristo vivió la vida perfecta. Cristo fue a la cruz siendo inocente. Cristo fue tratado como pecador. Cristo sufrió lo que tú y yo merecíamos. Él pagó en esa cruz por tu pecado y por el mío. Él clamó, consumado es. Él murió, pero también resucitó al tercer día, como dice la palabra, para nuestra justificación. Ahora todo aquel que pone su fe en Él, que se arrepiente de sus pecados, es declarado justo. Y la palabra dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Te invito a que creas este mensaje.
que le pidas a Dios que te conceda el arrepentimiento. Hermanos, y ya casi para terminar, esta verdad también tan gloriosa tenemos que proclamarla a todas las naciones, como lo hacía Pablo. Así como Pablo lo hizo. Así como muchas personas lo han hecho a lo largo de la historia, hermanos. Varias personas que han dado su vida por este mensaje, por este evangelio. Por todos los rincones del mundo. Debemos proclamar esta verdad. Primera de Pedro 2, 9 a 10. Dice, pero vosotros de nuevo, hablando, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, ¿a fin de qué? De que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo, ¿qué dice? No erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Hermanos, debemos proclamar esta verdad. Debemos anunciar las virtudes de nuestro Dios. Dice, ustedes han sido hechos pueblo de Dios por una razón, dice, para anunciar las virtudes de este Dios. No como lo hizo Israel, hermanos, que no anunció estas virtudes de Dios. Este mensaje no es solo para nosotros y ya estuvo, yo ya soy salvo, yo ya me salvé y que los demás pues que se las averigüen. No, hermanos, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Dice, a todo aquel que cree, al judío primero, ¿y quién más dice? Y también al gentil, hermanos, al griego. Hemos sido llamados a llevar este mensaje, a ser discípulos de todas las naciones. La iglesia de Cristo, hermanos, debe buscar hacer la voluntad de Dios. Y esto es llevar el mensaje. Ya vamos a terminar, vamos a leer Mateo 28, 19, 20. Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Ahora nosotros, la iglesia de Cristo, es la encargada de llevar este mensaje a todo el mundo. Nosotros hemos recibido esto de gracia, esta gracia de Dios, y es nuestro deber llevar este mensaje, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Y te pido que confíes, que creas este mensaje, hermanos. Que cualquier situación que tú estés pasando en este día, recuerdes que tú tienes la esperanza de la gloria en Cristo. Que tú tienes riqueza en Cristo.